Ok amigos, pues vamos a comenzar este primer filtro, que sería el filtro pasabajas. Estos diagramas y estas ecuaciones las obtuve del libro de Antonio Junior, Amplificadores Operacionales y Filtros Activos, que va a ser la referencia que voy a estar utilizando en la mayor parte de estos videos. Pero bueno, vamos a comenzar. El punto número 1 nos pide establecer un valor de K. En este caso vamos a establecer un valor de K igual a 1. Perdón, K va a ser igual a 2. Sí, porque nos dice que debe de ser siempre mayor a 1. Pero bueno, posteriormente vamos a establecer el valor de la frecuencia de corte, que el valor de la frecuencia de corte en este caso lo vamos a establecer de 250 Hz. Esta frecuencia puede variar dependiendo la referencia que ustedes estén revisando y también el biopotencial que nosotros estemos adquiriendo. Algunas referencias a esta frecuencia para un electrocardiograma la manejan de 100 Hz, otros en 150 y otras referencias en 250 Hz. Ustedes pueden tomar y jugar con este valor de frecuencia dependiendo de lo que más le convenga. Bueno, posteriormente vamos a poner nuestro capacitor, que en este caso va a ser de 47 nanofaradios, y vamos a estar determinando la primera resistencia utilizando esta ecuación de aquí. Entonces, vamos a decir que R1 va a ser igual a 1 entre la frecuencia angular, que vendría siendo 2pi por 250 Hz, por la capacitancia, que sería 47 por 10 a la menos 9 faradios. Si hacemos la operación, este nos da aproximadamente 13.5 kiloohms. Posteriormente, vamos a calcular la resistencia 2 con esta ecuación de aquí, y nos dice que la resistencia 2 va a ser igual a K, que vendría siendo 2 entre 2 menos 1 por 13.5 kilo ohms. Y esto nos da aproximadamente 27 kilo ohms. Bueno, no aproximadamente, eso nos da. Y por último, vamos a calcular R3, que vendría siendo 2 por 13.5 kilo ohms. Recordemos que estamos utilizando esta ecuación de aquí. 13.5 kilo ohms va a ser igual a 27 kilo ohms. Con esto ya tenemos todos los componentes que necesitamos. Tenemos R1, tenemos la capacitancia, tenemos R3 y R2. Y bien, entonces aquí nos dice que podemos ajustar la ganancia por medio de R2 o R3, que vendrían siendo estas dos. Podemos ajustar la frecuencia de corte por medio de la resistencia 1. En este caso, como nos dice esta tabla, la ganancia va a ser dada por estas dos. Entonces, mientras mantengamos nuestra proporción de 1 a 1, vamos a conservar la misma ganancia de K igual a 2. Entonces, en caso de que no tengan, por ejemplo, una resistencia de 27 kilo ohms a la mano y les surja mucho, por ejemplo, podemos reemplazar estas dos por una de 10 kilo ohms y esta igual por una de 10 kilo ohms. Y mientras mantengamos la relación de 1 a 1, la ganancia va a seguir respetándose a 2. No pongan resistencias muy grandes aquí, ni tampoco muy pequeñas. Muy pequeñas no, porque compromete la eficiencia energética del circuito. Y siempre que diseñamos un circuito electrónico debemos de empezar a buscar la eficiencia energética por una parte, pero también buscamos un poco la protección a los campos electromagnéticos que hay en el ambiente. Como nos dice también aquí, R1 nos va a servir para ajustar nuestra frecuencia de corte. Entonces, para este circuito lo que vamos a hacer es que R3 y R2 vamos a utilizar una resistencia de 10 kilo ohms comerciales estáticas, y para R1 vamos a estar utilizando un trinpot de, me parece, 13.5 de 15 kilo ohms. Y bueno, el capacitor pues va a ser de 47 nanofaradios. Todos estos valores pues son comerciales. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar el armado del circuito. Ok amigos, pues vamos a comenzar armando el filtro pasabajas. Les voy a dejar toda la lista de materiales, ya sea en la descripción del video o por aquí en una parte de la pantalla. Pero bueno, de forma general les voy a ir mencionando. Vamos a utilizar un
circuito integrado TL084, que vamos a estar utilizándolo como nuestro amplificador operacional. Vamos a utilizar un paquetito de resistencias de 10 kΩ, nuestro capacitor de 47 nanofaradios y nuestra serie de cable de protoboard. En este caso yo ya tenía algunos cortados y va a ser los que voy a estar utilizando. Perdón, se me había olvidado. También vamos a estar utilizando un trípode de 15 kΩ, como lo había comentado anteriormente. Entonces vamos a comenzar colocando el TL084 en nuestra protoboard. Por cierto, como protoboard les recomiendo comprar de Steren, de este tipo, que traen su protección de alambre en la parte alambre de aluminio en la parte de abajo. Y bueno, vamos a comenzar poniendo nuestro TL084 y alimentándolo. Entonces esto va a estar aquí, más o menos, vamos a ponerlo por aquí. Ok, luego vamos a alimentar la parte positiva. El diagrama del TL084 se los voy a dejar aquí en la pantalla. Vamos a comenzar alimentándolo. Patita 4 es la positiva, entonces vamos a tratar de puentearlo. Para este circuito en particular voy a estar utilizando la línea roja de acá como positivo, esta como más B la roja, menos B la azul, y mi tierra va a ser la línea azul de esta parte, de la parte baja. Entonces aquí ya está alimentado el positivo, vamos a alimentar el negativo. El negativo va a ser la patita 8, 9, 10, 11, 12 de nuestro TL084 y así ya tenemos energizado nuestro TL084. Posteriormente yo voy a utilizar el amplificador que está acá en la patita 5, 6 y 7. Entonces sin más voy a poner mi capacitor. Bueno, primero voy a poner mis resistencias. Ok, vamos a empezar colocando nuestras resistencias de 10 kΩ. Entonces vamos a poner una aquí. En este caso estoy usando un corta uñas porque desde que iba en la preparatoria me acomodo mucho mejor con los corta uñas que con las pinzas, pero sé que suena un poco ortodoxo, pero así es como me acostumbré yo. Y bueno, ahí ya está nuestra primera parte. Como les comenté, vamos a poner el capacitor por aquí. Este tiene que ir a tierra. Y vamos a poner nuestro trinpod por aquí. Ok, bueno, aquí prácticamente ya está armado nuestro filtro. Aquí por la patita número 2 del trinpod va a estar entrando nuestra señal senoidal en este caso, y por nuestra patita número 8 nuestra patita número 7 vamos a estar teniendo nuestra salida del filtro. Entonces sin más por el momento vamos a probarlo. Ok, hace rato olvidé mencionarles algo muy importante acerca de nuestro voltaje a la frecuencia de corte. Bueno, a este filtro nosotros vamos a estar ingresándole una señal senoidal, de la frecuencia que sea, no importa. Supongamos que esta señal senoidal tiene un voltaje pico a pico de 1 volt. Ok, pues ¿cuál va a ser el voltaje máximo que nosotros esperamos obtener al momento de nosotros ingresar esta señal en particular? Pues el voltaje máximo va a ser igual a 1 volt, que es el voltaje pico a pico, por la ganancia acá, que vendría siendo 2. Entonces aquí 1 volt por 2 nos da 2 volts.
Significa que nosotros al momento de estar ingresando esta señal de un volt pico a pico por acá, a la salida, nosotros debemos obtener máximo un voltaje de 2 volts. Si por ejemplo esta señal fuera de 2 volts originalmente, supongamos que estuviera más grande aquí, 2 volts por la ganancia K de 2, pues nos daría que estaríamos obteniendo un voltaje máximo a la salida de 4 volts. Pero ¿qué pasa si esta señal es particularmente, o más bien tiene particularmente una frecuencia de 250 Hz? Pues al momento de nosotros ingresar esta señal de 250 Hz, nosotros deberemos de obtener o de visualizar en el osciloscopio un voltaje igual al siguiente. Entonces nuestro voltaje a la frecuencia de corte va a ser igual a nuestro voltaje máximo por 1 sobre la raíz de 2. Esto nos da aproximadamente igual. Bueno, vamos a anotar aquí 2 volts, que es nuestro voltaje máximo, por esto aproximadamente es 0.7071. Entonces esto nos da aproximadamente 1.4142 volts. Entonces, ahorita que nosotros estemos realizando las pruebas en el osciloscopio, vamos a buscar que nosotros al meter una señal de 1 volt pico a pico, estemos obteniendo a la salida un voltaje de 1.4142. Y con esto nos vamos a estar ayudando de la R1, que está por acá. Bueno, sin más, ahora sí vamos a la parte práctica. Bueno, hola amigos, vamos a continuar con la parte práctica de este filtro pasabajas. Vamos a ocupar un generador de funciones. Si no tienen uno al alcance, pueden descargarse esta aplicación que se llama Function Generator, que nos va a ser muy útil ya que es un generador de funciones bastante preciso y que con ayuda de un cable auxiliar como es este de 3.5 milímetros vamos a poder estar obteniendo señales a una precisión muy buena. ¿Cómo usarlo? Pues es muy fácil. Conectemos una de las puntas del cable auxiliar aquí a la entrada de los audífonos y de la otra parte que nos queda libre vamos a ver que está dividida en 3 diferentes partes: una parte basal, una parte media y una punta. La parte basal siempre va a ser la tierra y la punta siempre va a estar contenida en nuestra señal. Entonces aquí ponemos el otro cable. Bien, vamos a también, si se acuerdan, les pedí dos broches para pila de 9 volts. Entonces yo soldé algunos jumpers aquí en las salidas, pero lo importante es de que aquí, como pueden ver, he unido una parte negativa y una positiva y las he juntado, que va a ser nuestra tierra. Y bueno, cualquier cosa que no se logra apreciar bien en el video, hasta el final voy a dejar unas imágenes de cómo están conectadas para que ustedes puedan visualizarlo un poco mejor. Bien, ahora, ¿cómo se conectan? El generador de funciones va a ir conectado de la siguiente forma. La tierra del generador de funciones va a ir a la tierra y la salida va a ir al pin número 2 del trinpot. El osciloscopio. Para conectar el osciloscopio, pues tenemos que conectar la tierra a la parte correspondiente y la punta del osciloscopio en este caso va a ir a nuestra salida de los filtros. En este paso debemos de ser muy cuidadosos a conectar la alimentación, ya que fácilmente podemos hacer un cortocircuito. Debemos de verificar que el positivo, el negativo y la tierra estén en donde les corresponde. Ahorita de momento las voy a desconectar porque antes de hacer cualquier cosa debemos de ver cuál es nuestro voltaje pico a pico que estamos recibiendo realmente a nuestra entrada. Por ejemplo, como podrán ver en este caso en la pantalla, nuestro voltaje pico a pico está siendo de 840 milivolts. Del lado izquierdo de la pantalla les voy a dejar las ecuaciones que vimos para calcular el voltaje a la frecuencia de corte, ajustadas a este valor real, que serían 840 milivolts. Bueno, entonces, una vez teniendo este voltaje, ahora sí podemos sin problema desconectar la punta y ponerla ahora sí a la salida del filtro y ahora sí conectar
la alimentación y vamos a ver qué es lo que sucede con la señal. Como pueden ver, ahora la señal ya está más grande. Esto se debe a que, si recuerdan, pusimos una amplificación de 2. Entonces, pues bien, como pueden ver en la pantalla, si yo aumento la resistencia del tripod, la señal se va haciendo más chiquita, va reduciendo su amplitud. Y viceversa, si yo por ejemplo comenzara a hacer la resistencia menos grande o disminuyendo esa resistencia, podemos ver que la señal cada vez va adquiriendo más amplitud o se va haciendo más grande. El objetivo es de que nosotros podamos jugar con este tripod y poner nuestra ganancia, o más bien nuestro voltaje, a 1.2 volts. Como pueden ver ahí en el generador de funciones, yo estoy metiendo una señal de 250 Hz, que es nuestra frecuencia de corte, y también se puede observar eso en el osciloscopio. Y bien, ya está ahí a 1.2 volts, que es más o menos lo que nos dio en el cálculo. Y bueno, espero les sea de ayuda.